Vamos ahora con el concepto de campo eléctrico. Resulta que vimos que la fuerza eléctrica es una fuerza que se da entre dos cargas y que ocurre sin que éstas estén en contacto. Esto es porque esta es una fuerza de campo, al igual que lo es la fuerza de gravedad. Y es importante o es interesante entender el concepto de campo, de un campo vectorial, para entender cómo actúan las fuerzas eléctricas y bueno, cualquier fuerza de campo, como también lo es la fuerza de gravedad. En síntesis, un campo vectorial es una zona del espacio en el cual a cada punto le podemos asignar un valor, un vector con una magnitud en un tiempo determinado. Bueno, vamos a utilizar este concepto para entender las fuerzas de campo, donde en cada punto tiene asignado una fuerza. Acá tenemos dos cargas, estas son líneas de campo eléctrico que ahora vamos a ver más adelante. La fuerza eléctrica entonces se produce por el campo, lo que llamamos campo eléctrico. Y vamos a pasar ahora que entendemos el concepto de campo a definir qué es un campo eléctrico. Para ello vamos a considerar una carga fuente. Una carga fuente es una carga, en este caso positiva, que puede producir una perturbación en el espacio. Es decir, produce un campo eléctrico, que ahora vamos a definirlo mejor. Pero vamos a entender este concepto como tenemos una carga positiva que es lo suficientemente grande como para alterar el espacio que le rodea. Entonces ponemos una carga de prueba cerca de esta carga fuente. La carga de prueba la vamos a entender como una carga, o sea, tiene carga, en este caso positiva, pero esta carga es tan pequeña que no altera el campo eléctrico generado por la carga fuente. Es como justamente la gravedad que tenemos la Tierra y las personas. Una persona genera fuerza de gravedad hacia sí, pero es tan pequeña que no afecta a la Tierra. Entonces acá vamos a imaginar el mismo concepto. Tenemos la carga fuente que altera el espacio y genera un campo eléctrico. Y tenemos la carga de prueba que se ve afectada por ese campo eléctrico, pero es tan pequeño que no afecta al campo eléctrico de la carga fuente. Entonces, la carga fuente genera un campo eléctrico alrededor de su espacio que influye en la carga de prueba P que se encuentra en una instancia R. Entonces, en el punto P existe un valor de campo eléctrico, que ahora vamos a ver cómo está definido. El campo eléctrico en este punto P lo vamos a definir como la fuerza que experimentaría esta carga de prueba dividido la magnitud de la carga de prueba. Entonces obtenemos el valor del campo eléctrico en este punto P. Si reemplazamos esta fuerza eléctrica por el- la fórmula que ya vimos de la ley de Coulomb, entonces vamos a obtener este resultado. Vemos que el valor del campo eléctrico en el punto P depende únicamente de la carga de la carga fuente. Entonces, el campo eléctrico en este punto toma este valor independientemente si exista o no en ese punto la carga de prueba. Podemos tener la carga fuente y en este punto va a haber un valor, independientemente si existe o no la carga de prueba. Ahora, si colocamos la carga de prueba en ese punto, entonces va a experimentar una fuerza, en este caso de repulsión, porque son del mismo signo, que va a estar dado por el producto del campo eléctrico en ese punto y la magnitud de la carga de prueba. ¿Esto qué quiere decir? O sea, es muy interesante entender el concepto de campo eléctrico porque tenemos la carga fuente y tenemos acá un punto. Entonces, para cualquier carga de la magnitud que sea que coloquemos en este punto, va a experimentar una fuerza que va a estar dado por esto. Es decir, si conocemos el campo eléctrico, en un punto podemos calcular o podemos determinar qué fuerza va a experimentar cualquier carga que se coloque en dicho punto. Bien, ahora que entendemos el concepto de campo eléctrico, vamos a ver lo que son las líneas de campo eléctrico, que son la manera de representar esta magnitud. Las líneas de campo eléctrico se representan como flechas que salen de una carga positiva o que entran hacia una carga negativa. Las propiedades que cumplen estas líneas de campo eléctrico es que los vectores de campo eléctrico son tangentes en todos los puntos de la línea de campo eléctrico. Es decir, acá, si tenemos si consideramos un punto acá, el vector campo eléctrico en ese punto es tangente a esta línea de campo eléctrico con la cual la representamos.
La otra propiedad o la otra característica es que se grafican siguiendo el sentido o la dirección que seguiría una carga eléctrica positiva como consecuencia del campo eléctrico. Es por ello que dibujamos hacia afuera, en las cargas positivas, la línea de campo eléctrico dibujamos hacia afuera, porque si colocamos una carga positiva, la dirección que experimentaría esa carga de prueba positiva es hacia afuera, alejándose. Por el contrario, en una carga fuente negativa, dibujamos la línea de campo eléctrico hacia adentro, porque si colocamos una carga de prueba positiva, se vería atraída. Y otra característica a la hora de dibujarla es que cuanto mayor sea la densidad de líneas o cuanto más cercas, si se quiere, están dibujadas las líneas en un punto o en una zona, estamos representando que en esa zona es mayor la intensidad del campo eléctrico. Acá, por ejemplo, tenemos dos cargas positivas. Sabemos que dos cargas positivas, en este caso las dos generan campo eléctrico, y sabemos que dos cargas positivas se repelen. Entonces, en este espacio vemos que si colocáramos una carga de prueba positiva, se alejaría de ambas. Y entre ellas también se genera un campo eléctrico de manera que genera como repulsión entre ellas. Se alejan entre ellas. Ahora, si analizamos el campo eléctrico en un punto, por ejemplo, en este punto, vemos que la magnitud del campo eléctrico en este punto es este vector que es tangente a la línea de campo eléctrico. La magnitud de este campo eléctrico va a ser igual a la suma del campo eléctrico que genere esta carga y la suma del campo eléctrico que genere esta carga en este punto. Después, por el contrario, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, vemos que las líneas de campo eléctrico salen a la carga positiva y entran a la carga negativa. Y en este sector del medio, como hay más líneas, van a tener más intensidad el campo eléctrico. Con todo esto que vimos hasta ahora, ya tendríamos cerrado lo que es el concepto de campo eléctrico. Para terminar, vamos a ver unos conceptos que nos va a ayudar más que nada a la hora de entender o de realizar ejercicios prácticos. Estos conceptos son la densidad de carga superficial, la densidad de carga lineal y la densidad de carga volumétrica. Todas las cargas que vimos hasta ahora las consideramos como cargas puntuales, que son como partículas sin masa que ocupan un punto en el espacio y que tienen carga. Sin embargo, por lo general las cargas no son un punto, sino que están distribuidas en una línea, pueden estar distribuidas en una superficie o en un volumen. Entonces es importante definir los tres conceptos que recién mencioné para estos tipos de formas. Comencemos con la densidad de carga lineal. Vamos a definir la densidad de carga lineal, que denotamos de esta manera, con esta letra, como la carga, por ejemplo, si tenemos esta línea, la densidad de carga lineal va a ser la carga de toda esta barra dividido la longitud de esta barra. Para una superficie lo definimos de esta manera como la carga que tiene la superficie dividido su área, y para el volumen vamos a definirlo como la carga que tiene este cuerpo dividido su volumen. Estos conceptos nos van a ayudar a la hora de resolver integrales para calcular el campo eléctrico en un punto debido justamente ya sea a una línea, una superficie o a un volumen con carga. ¿Por qué vamos a resolver integrales? Porque imaginemos que tenemos esta superficie Q con carga Q. Esta es una superficie, por lo tanto va a tener densidad de carga superficial. Entonces, tomemos un punto P y calculemos el campo eléctrico que genera esta superficie cargada en dicho punto. Para saber el valor del campo eléctrico en P, debemos primeramente considerar una porción infinitesimal de la superficie. Cuando hablamos de una porción infinitesimal, estamos hablando de una muy pequeña partecita de la superficie que podríamos considerarlo como una carga puntual. Entonces, para este diferencial de superficie, que va a tener un diferencial de carga, es igual a esta cantidad, a la misma cantidad que, bueno, ya habíamos visto. Es como que si fuese una carguita puntual, muy, muy pequeña. Entonces, si queremos saber el campo eléctrico debido a toda la superficie, vamos a tener que sumar
el campo eléctrico que genera en este punto todas las carguitas infinitesimales. Es decir, tenemos que sumar el campo eléctrico que genera en P cada uno de los puntitos que forman la superficie. Y eso en matemática es, bueno, lo que conocemos como una integral. Entonces, el campo eléctrico en P debido a una superficie va a estar dado eh, por esta fórmula, en el cual integramos, es decir, sumamos la contribución de cada infinitesimal de carga que conforma la superficie. Lo mismo si hacemos para una carga volumétrica o para una carga lineal. Los conceptos que recién vimos de densidad de carga van, si ven el libro o ejercicios del libro, van a ver que es conveniente hacer un cambio de variable para poder calcular el campo eléctrico en un punto. Y utilizamos justamente los conceptos esos de densidad de carga para, bueno, reemplazar y resolver las integrales.